Teléfono inteligente y computadora en el laboratorio. Soy Héctor Oliveros. Teléfonos inteligentes. Los teléfonos celulares tienen fotografías y videos muy útiles en los experimentos. También tienen sensores que usan diferentes aplicaciones. El cronómetro mide tiempos con resolución de centésima de segundo, compatibles con una repetitividad del dedo de décima de segundo. Tesla meter y magnetometer miden las tres componentes de un campo magnético. Tiene tres sensores. Uno mide el campo paralelo al lado largo del teléfono, otro el campo paralelo al lado corto, y el tercero el perpendicular al teléfono. Esto permite medir el campo de un imán para puntos a lo largo de su eje. Calculan la suma de los tres campos magnéticos con el campo total. El barómetro plus mide la acción atmosférica, FIPOC mide aceleraciones, campo magnético, presión, ubicación, amplitud de audio, espectro de audio, generador de tonos y muchas otras cosas. Esta aplicación necesita hacer muchos experimentos en casa. En fotos y videos es necesario considerar que cambien las tres dimensiones de la realidad por dos dimensiones. Se recomienda que el movimiento se realice en un plano perpendicular a la cámara y se coloque la escala de calibración en el plano del movimiento. En el caso de fotos, se pueden usar los píxeles de la pantalla y convertir a distancias usando los datos de la escala de calibración. En el caso de videos, el programa trabaja gratuito de Internet para obtener los datos de trayectoria de los objetos en movimiento. Localizando el centro de masa del objeto con el ratón del computador, al oprimirlo se generan los datos de tiempo coordenadas XY, de acuerdo con los datos de la barra de calibración. Si el objeto se acerca o se aleja de la cámara, es necesario tomar el tamaño del objeto para calcular la distancia de la cámara como coordenada Z. Esto requiere conocer la distancia de la cámara a la barra de calibración. Computadora. La computadora se usa para buscar información y como procesador de palabras, pero también se puede usar para resolver ecuaciones, simular experimentos y como instrumento de laboratorio. Estudiantes y profesores requieren información sobre cómo utilizar sus actividades este instrumento tan versátil. Para buscar información han aprendido a utilizar los diferentes exploradores de Internet. Para escribir reportes usan las nuevas versiones de procesadores como Word. Para bases de datos suelen conocer Excel, ajustar datos a modelos teóricos y para grabar los gadgets necesarios. Computadoras con Tracker y Audacity que es gratis en Internet. It's a recording, not a playback. It's not playback. It's just recording, okay? It's true. Yeah? Okay. Lo notable es que apenas tocan la copa, esta produce música. Yo no puedo hacer eso. Experimento de Milken. Es una gota cargada entre dos placas metálicas conectadas a una fuente de voltaje que produce un campo E. Sin campo eléctrico, la fuerza es F es igual a su peso. Con campo, la fuerza es la fuerza producida por el campo eléctrico menos su peso. Con velocidad v aparece una fuerza de fricción, 6pi a eta v, donde v es la velocidad terminal. A es el radio de la gota, eta es la viscosidad del aire,
En la caída, mg es igual a 6 pi a eta bc, o sea, una constante b por bc. En la subida, es q por e menos mg es igual a la constante b por la velocidad de subida, de manera que q por e es 6 pi eta por la suma de velocidades, o sea, q por e es proporcional a la suma de las velocidades. Aquí están los datos de Millikan originales presentados en su conferencia de premio Nobel. Aquí lo más notable es que el tiempo de caída es prácticamente una constante. Y lo verificó con tiempos medidos con un cronómetro normal. Y lo que se nota claramente entonces es que prácticamente no tiene corrientes convectivas que cambien los tiempos de caída. Lo que son diferentes son los tiempos de subida, que están agrupados en diferentes tiempos prácticamente constantes. Entonces, utilizando esos datos, podemos calcular en la bajada la velocidad es prácticamente constante, usamos mejor la misma velocidad de bajada para todos, y en la subida calculamos una velocidad y obtenemos entonces la velocidad de subida y la velocidad de subida más bajada, que podemos graficar y entonces obtener la velocidad en metros por segundo, y obtenemos claramente una región en la cual observamos una carga, 2 cargas, 3 cargas y 4 cargas eléctricas. Haciéndolo con datos más de gotas más pesadas que tienen muchos Millikan, encontramos que la suma número de electrones sería 17, 18, 19, 21, 23, pero entonces la explicación es más complicada si tenemos más de una electrón, o sea, gotas pesadas, nos va a costar trabajo. Y de hecho se da el caso de que hay quienes dicen hacer experimento de Millikan, pero sus velocidades de caída no son compatibles, o sea, no producen las caídas. Y entonces si tienen corriente de convección, sus datos no sirven de mucho. Pero veamos este video. Aproximadamente del orden de los 250 kilos de ladrillo. En vez de cargarlos hasta la planta baja a mano, decidí colocarlos en un barril y bajarlos con la ayuda de una roldana que felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del 6º piso. Continúo. Bajé hasta la planta baja, es decir, hasta la planta alta no se puede bajar. Claro, efectivamente. Bajó hasta la planta baja. Até el barril con una soga y con la ayuda de la roldana lo levanté hasta el 6º piso, atando el extremo de la soga en una columna de la planta baja. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, sí. Lo vais entendiendo. Está muy claro, o sea, bien. Y ahora aquí comienza realmente el expediente. Porque aquí empieza el contenido en sí de la cuestión. Vais cogiendo el concepto, ¿no? Perfectamente. Bien. Volví a la planta baja. Desaté la soga y la agarré con fuerza de modo que los 250 kilos de ladrillos bajasen suavemente. Debo indicar que en el número 1 de mi declaración a la policía he indicado que mi peso corporal es de 80 kilos. Sorpresivamente, mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender rápidamente, arrastrado por la soga. En las proximidades del 3er piso, te lo voy a decir, me encontré con el barril que bajaba a una velocidad aproximadamente similar a la de mi subida. Y llegados a este punto del 3er piso, me fue imposible evitar el choque. Entonces creo que allí fue donde se produjo precisamente la fractura del cráneo. Bueno. Continué subiendo agarrado a la soga hasta que mis dedos se engancharon dentro de la roldana, lo que provocó la detención inmediata de mi subida y también las quebraduras múltiples que padezco de los dedos y de la muñeca. A esta altura de los acontecimientos, yo ya había recuperado mi presencia de espíritu, que lo sepas, te lo voy a decir. Sí, sí. Y pese a los dolores, continué aferrado a la cuerda, no fuera a ser. Pero fue en ese instante que el barril chocó contra el piso, su fondo se partió y todos los ladrillos se desparramaron. Es decir, si aplicamos la lógica, si P entonces Q y no R, sin ladrillos, el barril pesaba aproximadamente 25 kilos. Y debido a un principio simplísimo, comencé a descender rápidamente hacia la planta baja. Aproximadamente, y de nuevo, al pasar por el 3er piso, me encontré con el barril vacío que subía. En el choque que sobrevinió, estoy casi seguro que se produjeron las fracturas de tobillos y de la nariz.
Este choque, felizmente hay que decirlo, disminuyó la velocidad de mi caída, de manera que cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos solo me quebré 3 vértebras. Lamento, sin embargo, informaros que cuando me encontraba caído encima de los ladrillos, con dolores insoportables, sin poder moverme y viendo encima de mí el barril, perdí nuevamente mi presencia de espíritu. Y claro, solté la soga. Debido a que el barril pesaba más que la cuerda, este descendió rápidamente y cayó sobre mis piernas, quebrándose las dos tibias. Y esperando haber aclarado definitivamente las causas y desarrollo de los acontecimientos, me despido atentamente. Eso era justicia. El hecho de la Podemos ver que el barril no había llevado clase conmigo acerca de calcular la fuerza de fricción en una cuerda enrollada en un cilindro. Si colgamos una botella de 1 kilo de una cuerda y la enrollamos en un cilindro horizontal, aparece una fuerza de fricción que disminuye el peso medido en el sistema de la cuerda si la dejamos bajar, o incrementar la fuerza si la intentamos subir. La fuerza de fricción es proporcional al ángulo enrollado. Aquí están algunos datos medio experimentales. La fuerza es igual a mg exponencial de menos μ por θ. Sacando el logaritmo sale el logaritmo natural de la fuerza es igual al logaritmo natural de mg, que es una constante, menos μ por θ. O sea, debe ser una recta proporcional al ángulo de enrollamiento. Aquí podemos ver los datos experimentales que decae exponencialmente el peso con función del ángulo enrollado, y la gráfica del logaritmo natural nos da una línea recta comprobando que estaba bien nuestra ecuación. De manera que lo que el barril debió haber hecho era simplemente enrollar 4 o 5 vueltas en el tubo redondo que tenía donde estaba amarrado su cuerda, y la pudo haber bajado tranquilamente, con toda seguridad y sin ningún problema. Conviene saber física. Pero veamos el siguiente experimento. Fricción en una cuerda enrollada en un cilindro. Soy Héctor Rivera. Fricción en una cuerda enrollada en un cilindro. Soy Héctor Rivera, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí tenemos una botella que pesa 340 gramos, soportada por varios litros, y podemos usar las líneas para que nos indique la magnitud de la fuerza. Pero veamos qué pasa si enrollamos la cuerda alrededor y le damos una vuelta. En una vuelta, la fuerza necesaria para hacerla bajar ya se redujo bastante. Pero si le damos 2 vueltas, la fuerza necesaria para hacerla bajar todavía se reduce bastante más. Y si le damos 4 vueltas, entonces todavía la fuerza para hacerla bajar es bastante pequeña. La fuerza necesaria para bajar la botella se reduce exponencialmente con el número de vueltas. Ahora veamos qué pasa si usamos un motor. Si el motor hace girar el cilindro, notamos una parte en que podemos subir o bajar la cuerda con muy poca fuerza. Las ligas prácticamente casi no se estiran. Si cambiamos a 2 vueltas, entonces la fuerza se hace un poco mayor, pero de todas maneras es bastante pequeña comparado con la fuerza necesaria para cargarlo. Como lo podemos ver, recordar, esta es la fuerza total ejercida por el peso. Es decir, la fricción la podemos usar útilmente para subir y bajar objetos. Muchas gracias. Podemos hacer algunos experimentos con un campo eléctrico de 2 cargas, momento nuclear de un imán, líneas de fuerza de un imán en la Tierra, experimentos de análisis calculados, videos con estereoscopio con tracker, analizador sonido con Audacity y rebote de pelota para el tiempo de vuelo. Ley de Coulomb. Campos se pueden representar por líneas de fuerza. Trazado de líneas de fuerza aplicando la notación vectorial y métodos numéricos para anotar las líneas de fuerza de 2 cargas con magnitudes arbitrarias. La línea de fuerza indica la dirección del campo. La densidad superficial indica la magnitud del campo, y esto aplica solamente en 3 dimensiones.
podemos tomar una nueva línea proporcional a la carga eléctrica. Entonces, el cálculo numérico de líneas de fuerza requiere escoger coordenadas y colección de las cargas. El campo E en un punto es la suma E1 y E2 de cada carga. Se calcula el campo eléctrico en un punto, se calcula el siguiente punto a una distancia delta S en la adición del campo. Se calcula el nuevo campo y se repite el procedimiento. El incremento de distancia debe ser pequeño para que el cálculo sea adecuado. Nos basta con duplicarlo para ver si la línea de fuerza se repite. Si la carga Q1 es de 2 microcoulombs y la carga Q2 es de menos 1 microcoulomb a una distancia d sobre el eje de las X, entonces EX, la componente X del campo de las dos cargas, es el campo Q1X entre R cúbica más Q2 X menos D entre R2 al cubo. Y el campo Y es Q1 por Y entre R cúbica más Q2 Y entre R cuadrada. El R cúbica sale porque el vector sería R, pero para normalizar el vector de dirección hay que dividirlo entre R. Entonces R cuadrada se convierte en R cúbica porque arriba tenemos el campo R. Entonces podemos usar triángulos semejantes y decir que Y entre X es igual a delta Y entre delta X. Y delta S pues, será delta X cuadrada más delta Y cuadrada. Pero lo que nos interesa realmente es que delta X se convierte en delta S por EX entre E y delta Y es igual a delta S por Y entre E. O sea, conociendo el campo en un punto, podemos calcular el delta X y delta Y que estén a lo largo de la línea de fuerza. Entonces aquí podemos ver el resultado de un campo calculado y vemos que en este caso la mitad de la línea de fuerza se van a la carga negativa y el resto se va al infinito para que de lejos se vea como una carga puntual. Esto me lo pasaron unos estudiantes que hicieron el programa con un programa que ya conocían y me dieron estos resultados como los campos calculados usando ese programa y los campos calculados a una distancia menor. Vemos que concuerda esencialmente con lo que yo había hecho de tal manera que no hay contradicción. Entonces, en cuanto a los imanes, nos podemos preguntar a qué distancia juega una tarjeta bancaria, cómo decae su campo, de qué tipo lo puntual y el cálculo de líneas de fuerza. Entonces, si tenemos una brújula y la colocamos en una mesa horizontal, nos va a indicar la dirección norte y ese sería el campo magnético terrestre. Si colocamos un imán de manera que sea perpendicular a la brújula, y entonces de manera que su campo quede perpendicular, entonces nos queda un diagrama muy sencillo. La tangente de θ será el campo del imán entre el campo magnético terrestre. Y aquí abajo tenemos la ecuación para un campo de dipolo puntual en coordenadas polares, en donde m es la magnitud del momento dipolar del imán y UR es el vector de posición R y UT es el vector perpendicular a UR en el mismo punto, y esto nos da las ecuaciones. Con una regla podemos fácilmente medir entonces el campo magnético del imán a diferentes distancias. La brújula está colocada en el cero de la regla y el punto medio de aquí nos da la distancia que hay entre el imán y la brújula. En este caso está indicándonos que el campo del imán a esta distancia es igual al campo magnético terrestre, ya que el ángulo es de 45 grados. Aquí está la gráfica del campo en función de la distancia medido con la brújula, con los triangulitos, y medido con el gaussmétro del laboratorio de electricidad de la Facultad de Ciencias. Encontramos que dentro de donde estén las mismas posiciones son prácticamente idénticos. Ahora, un experimento muy bonito es medir las líneas de fuerza del campo de un imán en el campo magnético terrestre, con una hoja de papel del orden de 1 metro por 1 metro.
todo el campo, una mesa horizontal, aquí está el imán en el centro, y notamos que si caminamos aquí con la brújula, podemos ir siguiendo estas líneas de fuerza y nos damos cuenta que ninguna pasa por el imán. Si queríamos por otro lado, tampoco pasa, pero se debe a que este imán está colocado de manera que repela las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. Entonces, en esta brújula, lo que domina es el campo del imán esencialmente, y podemos aquí dibujar las líneas de fuerza siguiendo el mismo procedimiento. Es latoso, pero se puede hacer. Invirtiendo el imán, notamos que entonces las líneas de fuerza, en lugar de ser repelidas, son atraídas. Y entonces cualquier línea de fuerza de acá arriba baja y se convierte en una línea de fuerza que pasa por el imán. Aquí hay una pequeña región en la cual las líneas de fuerza son las líneas de fuerza del imán y las otras líneas siguen directamente, o sea, es la simetría. Pero aquí hay un cero de campo, y aquí hay otro cero de campo, aquí hay un cero de campo, y aquí hay un cero de campo. O sea, se sigue haciendo lo mismo. Ahora, pero si tenemos la ecuación del dipolo puntual, entonces podemos calcular el campo BR y el campo Bθ, y los podemos transformar en cada uno de ellos tiene componentes X y Y. Entonces podemos convertirlo en las componentes X y Y del campo. Entonces sale muy sencillito. Bx nos queda igual acá por 2x cuadrada menos y cuadrada entre r a la quinta, y by es igual acá 2xy, bueno, 3xy realmente entre r a la quinta. Entonces, conociendo el momento dipolar, podemos calcular fácilmente el campo en cualquier punto del espacio. Entonces, pero como está el campo magnético terrestre, entonces el campo magnético terrestre lo ponemos poder orientado, va a ser simplemente una constante igual al campo magnético terrestre en todos los puntos del espacio. Entonces podemos calcular el campo combinado teórico, que esta es la figurita para el imán opuesto a la Tierra. Esta es la figurita para el imán atrayendo al campo magnético terrestre, que parece bastante a los dibujados, y inclusive este es el campo con el campo magnético a 90 grados del campo, el imán orientado a 90 grados del campo magnético terrestre. Pero un experimento que tiene mucho pegue. Estamos haciendo un cohete de aire con una botella desechable de 2 litros, un tubo de media de PVC de 30 centímetros de longitud, un acetato de 28 centímetros, una tapa de PRI, y entonces puede volar si lo apretamos. Estamos haciendo un cohete de aire con una botella desechable de 2 litros, un tubo de media de PVC de 30 centímetros de longitud, un acetato de 28 centímetros, una tapa de PRI, y entonces puede volar si lo apretamos con fuerza. Midiendo los datos cuadro a cuadro, se obtiene la altura como función del tiempo. Altura en metros contra tiempo en segundos, se obtiene una aceleración equivalente de 8.58 metros sobre segundo, aunque esto no corresponde a una fuerza de fricción proporcional al cuadrado de la velocidad. Ajuste numérico de los datos de la subida y caída del cohete, ajustando un coeficiente de fricción diferente en la subida que en la bajada, para tomar en cuenta que la orientación inicial es vertical y cae prácticamente horizontal.
Los primeros 5 puntos corresponden a movimiento dentro del tubo PVC con presión variable, puesto que las piernas se siguen comprimiendo. Dato de los 7 primeros puntos cuando está todavía dentro del tubo de PVC. Estos dan una aceleración de 460 metros sobre segundo al cuadrado promedio durante este intervalo. Altura contra tiempo en centímetros durante la caída. La velocidad casi constante es de 5.98 metros sobre segundo, aunque todavía no llega a velocidad terminal. Ajuste numérico de la trayectoria completa. Podemos simular tanto la salida como la caída. Con estas salidas el cohete sube y baja verticalmente. Ajuste para el cohete con alitas, en cuyo caso el cohete sube y baja vertical y basta un solo coeficiente de fricción para ajustar la trayectoria completa. La ecuación del cohete de aire mientras está en el tubo es igual a la presión por el área menos Fg, donde la fuerza de fricción es igual a m por dB en dt. Mientras sale del tubo, saliendo cambia a nada más el peso y la fuerza de fricción, va a ser igual a masa por aceleración, y hay que tomar en cuenta que el signo de fricción cambia en la bajada. Cálculo numérico, podemos decir que delta V va a ser igual a G menos KB entre M por delta T, y delta Y va a ser la velocidad promedio por delta T. Tenemos un tubo corrugado en su interior, de manera que cuando gira produce sonido que cada vez cambia más de tono. Podemos grabar el sonido de los tubos con Audacity y esto es lo que obtenemos. Podemos marcar una zona y pedirle que haga el análisis del espectro. Y esto es lo que obtenemos. Esto corresponde a 790 Hz. Podemos hacer lo mismo con otras regiones del espectro y obtener las diferentes frecuencias emitidas por diferentes regiones. Nótese que los picos 1, 3, 5, 7 tienen casi el doble de amplitud que los picos pares. Y en este caso la frecuencia que observamos es de 947 Hz. La frecuencia es de 947 Hz. Se produce sonido al que hace girar un tubo corrugado por dentro. El tono se hace más agudo al aumentar la velocidad de giro. El cambio de tono no es gradual, es a saltos. El sonido se produce adentro o afuera del tubo. Respuestas. Si se tapa el tubo con la mano, el sonido desaparece, el sonido es dentro del tubo. Al girar el aire es expulsado por el extremo que gira y chocando con las fluctuaciones entra en resonancia en la frecuencia de resonancia de un tubo abierto por ambos extremos. ¿Podemos hacer un instrumento musical con copas? ¿Cómo cambiar el tono de la copa? ¿Frotando o golpeando? ¿Podemos medir las frecuencias? ¿Cuáles son las frecuencias de las notas musicales? Bueno, existe una tabla con las frecuencias de las notas musicales a diferentes frecuencias. Aquí es una tabla más extensa, pero otra vez las notas musicales a diferentes frecuencias.
Una copa frotada con el dedo humedecido produce un sonido que corresponde a cierta frecuencia. Es posible que con copas se pueda tocar una melodía, pero esto implica poder entonarla, para lo cual lo que se hace es cambiar la cantidad de agua y ver cuál es la cantidad de agua adecuada para obtener una cierta nota. Para esto nos vamos a ayudar con la computadora y el programa Audacity, con el cual grabamos los tonos correspondientes. La primera grabación corresponde a la copa vacía y podemos ver los picos de sonido que se producen. Podemos amplificar la escala para poder ver las ondas en cada instante y vemos que la frecuencia es bastante constante. Marcando un intervalo de frecuencias, podemos pedirle al equipo que nos haga el análisis y dibuje el espectro correspondiente. Aquí podemos observar que el primer pico corresponde a una frecuencia de 886 Hz. Marcando la grabación de la copa con 100 centímetros cúbicos de agua, le podemos pedir que dibuje el espectro y podemos ver que ahora la frecuencia de resonancia, la frecuencia de acostamiento, cambió a 883. Aquí podemos ver cómo disminuye la frecuencia de la copa con el porciento del volumen máximo ocupado por el agua. Esto nos indica el intervalo de notas en los cuales podemos entonar a la copa correspondiente. Otra posibilidad es que en lugar de quitar las copas con fricción, lo quitamos con un golpe de una regla. Estas 5 copas se les puso la cantidad de agua adecuada para que suenen re, mi, fa, sol, la, de acuerdo a lo que dice el programa Audacity en cuanto a las frecuencias correspondientes. Estamos viendo la grabación en Audacity y ahora vamos a oír los tonos grabados. Estos tonos corresponden a los tonos que vimos antes. Las copas, aunque parecen iguales, a la hora de medir la frecuencia sin nada de agua en su interior, se obtuvieron los siguientes resultados: 883, 960, 907, 842 y 880. O sea, es necesario encontrar una curva de calibración para cada una de ellas. Lo interesante es que ya sea con fricción, con el dedo o con golpe, el resultado en frecuencia es exactamente el mismo. Es interesante mencionar que hacerla sonar mediante fricción requiere cierto tiempo para lograr el efecto. En cambio, con golpe, cualquier persona, aunque no tenga habilidad en las manos, puede obtener sonidos musicales. Entonces, esto permite que cualquier persona, aunque tenga poca preparación en cuanto a los efectos de la fricción con el dedo, pueda tener un conjunto de copas entonadas dentro de cierto rango de valores. Oigamos la marcha de los santos. Oigamos ahora el himno de la alegría.
Aquí vemos una marimba hecha con tubos de aluminio de media pulgada con diferentes longitudes. Y podemos hacer exactamente lo mismo con las copas. Medir con Audacity cuál es la frecuencia de cada uno de los tubos. Y está bien entonado. De hecho, encontramos que las frecuencias medidas con 35 cuadrados de longitud de onda en centímetros cuadrados se puede ajustar sin pasar por el origen y nos da una línea recta. Es decir, podemos cortar entonces los tubos a que tengan la longitud adecuada para pasar y tener una marimba bien entonada. La marimba comprada prácticamente estaba bastante bien entonada, excepto unos cuantos casos. Ahora, otro efecto que también podemos medir fácilmente es el tiempo de vuelo de una pelota que produzca sonido al rebotar en el piso. Entonces el tiempo entre rebotes está puesto como el delta T y vemos que el tiempo va decayendo conforme va bajando la altura. Es decir, cada vez tiene menos tiempo de vuelo. Pues agradezco su paciencia y aquí tienen mis datos para poder consultar más videos hechos por mí. Gracias.